Buen día a toda la comunidad educativa de la institución educativa Estación Cocorná. Bienvenidos a esta nueva clase de educación física. Ya esta es la clase número 3. Extiendo la invitación, además de los estudiantes, también a los padres de familia, para que no se queden quietos. El estar en casa no es excusa para quedarse quieto y no hacer ejercicio, no hacer actividad física. Así que sean todos bienvenidos a esta clase y a realizar ejercicio en casa para fortalecer nuestro sistema. El tema hoy es el cardio y como objetivo tenemos comprender el concepto de ejercicios cardio y sus beneficios. Y como competencia desarrollar, realiza rutinas de ejercicios físicos y cardiovasculares, los cuales le ayudan a mantener un estado físico saludable. Ahora bien, ¿qué es el cardio? Se preguntarán, ¿qué es el cardio? ¿Qué es eso? Entonces, los ejercicios cardiovasculares, mejor conocidos como cardio, son aquellos ejercicios que mejoran nuestra resistencia e incrementan nuestro ritmo cardíaco y nuestra respiración. La idea de esforzarnos hasta casi perder el aliento. De hecho, una buena sesión cardio es exitosa cuando en plena acción no podemos pronunciar más de 5 o 6 palabras. Si podemos hablar normalmente, no estamos trabajando lo suficiente. El cardio aumenta nuestro ritmo cardiorrespiratorio, así que quemamos más calorías rápidamente al tiempo que mejoramos nuestro metabolismo y se fortalece nuestro corazón y pulmones. Por si fuera poco, también disminuye el nivel de hormonas del estrés y gracias a que liberamos endorfinas nos ayuda a sentirnos más felices. Así que bueno, a practicar ejercicios cardiovasculares, a hacer buena actividad física. ¿Para qué? Para que esto nos brinde un mejor estado de ánimo, una mejor figura física y así también fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay un sinnúmero de ejercicios de cardio. Está la caminata, el jogging, el aeróbic, ciclismo, correr, natación, remo, etc. ¿Cuál es la mejor? Pues la que ustedes disfruten más. Si eliges una actividad que goces de verdad, te sentirás mucho más motivado o motivada y serás más consciente de lo que haces. Ahora bien, el cardio trae consigo una cantidad de beneficios, como aumenta nuestro nivel de energía y tu respiración y tu resistencia física, te ayuda a bajar de peso. El cardio ayuda a quemar muchas calorías y acelera nuestro metabolismo. Disminuye también la grasa corporal, puesto que mejora nuestro IMC, que es el índice de masa corporal, ya que disminuye la cantidad de grasa de nuestro cuerpo. También ayuda a controlar la presión arterial, ya que mejora la circulación sanguínea de todo nuestro cuerpo. Pero hay que tener cuidado, antes de hacer cualquier actividad física o de empezar a entrenarte, es bueno que se visite al médico para que el médico o preparador físico o quien sea el encargado de esto te brinde una rutina para hacer. El cardio también refuerza el sistema inmunológico, ¿cierto? Lo hace más resistente, lo hace más fuerte para que esté preparado para combatir cualquier virus o cualquier enfermedad. Ayuda a controlar los niveles del colesterol, porque con la práctica de se reduce lo que llamamos colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. También mantiene estable los niveles de azúcar, evitando
llegar así a una diabetes tipo 2. Y también ayuda a prevenir algunas enfermedades, esas enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? También nos ayuda a prevenir a sufrir de obesidad. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el cardio, los invito a que realicen en casa la siguiente rutina. Hola muchachos, bienvenidos a su clase número 3 de ejercicio en casa. Recuerden que no hay excusa para quedarse quietos, aquí en la casa pueden hacer ejercicio. Pero para la rutina de hoy no vamos a necesitar más que nuestro propio cuerpo. Vamos a hacer ejercicios de cardio con nuestro propio cuerpo. Vamos a hacer varios ejercicios. Recuerden que antes de todo se debe calentar, se debe estirar, ya yo lo hice previamente, por eso me estoy moviendo. El primer ejercicio de la rutina de hoy consiste en hacer tijeras y levantar rodillas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 30 segundos ahí. Tijeras y arriba. Son 30 segundos. Y ahora cambiamos de pierna. Ahora, ese fue el primer ejercicio. El segundo ejercicio consiste en al lado, cruzo, al lado y atrás. Lado, cruzo, lado y atrás. 30 segundos ahí también. Los segundos los van llevando mentalmente para que cambien de pierna. Recuerden que cada ejercicio se hace con las dos piernas. Vamos, que ustedes pueden. Recuerden, no hay excusa, estar en casa no hay excusa para quedarse quieto. Cambiamos de pierna al lado. Segundos aquí también. Ahora, salto y abajo. Salto y abajo. Salto y abajo. Flexione la rodilla. Punta de pie. Vamos, 30 segundos. Ahora, siguiente ejercicio. Adelante, agacho y recojo atrás. Adelante, recojo. Flexiono. Segundos aquí también. Recuerden hacer sus videos y mandarlos. Pues atrás, adelante otra vez. Abajo y recojo. 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 Ahora, separar y tocar. Abajo. No cambiando la mano. Presiono abajo. Y ahí. Sigue. Ahora. Bajo. 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 Ande atrás. Vamos. Energía, vamos. Segundos ahí también. Vamos.
el agua para cuando me sienta fatigado, cansado, se hidrate. Ahora, siguiente ejercicio. Sentadilla, arriba. Sentadilla, arriba. Sentadilla, arriba. Recuerda que son 30 segundos aquí. Arriba. Ahora cambiamos de pierna. Izquierda a la arriba. Sentadilla, arriba. Arriba. Alza, ¿cierto? Pero bajo después. Pues, otra más. Otra más. Eso es. ¿Quién puede? Otra más. Otra más. Ahora, lado, lado. Lado y lado. Lado, lado. Lado y lado. Eso es, vamos. Vamos que pueden. Al frente. Frente. 30, vamos. Voy a estar. Salen y salen. Frente, frente, frente. Atrás. Eso es, y aplaude. Atrás. 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 Y arriba. 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 Eso es. Y por debajo de las manos. Una especie de palmada. Vamos que pueden, no hay cansancio. Cansancio solo es mental. Nadie ni sale, tomen agua cuando puedan. Ahí estipen ahí. 30 segundos. Ahí. Lado y lado. Eso es, no dejen de moverse. No dejen de moverse. Lado y lado, eso es. Ahora nos quedamos y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora gancho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos con fuerza. 1, 2, 4. Ya estamos terminando. Vamos. No olviden que espero sus videos haciendo sus rutinas de ejercicio para ir viendo cómo va el progreso. Al frente otra vez. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repuesto. Marcha. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez. Y baja, contamos por lo menos. Otra vez. Arriba y suelta despacio. Otra vez. Recuerden estirar, vamos abajo, presionamos rodilla izquierda, nos apoyamos en el talón de la pierna derecha y bajamos. Cambiamos, lo mismo con la otra. Inhalamos y exhalamos. Inhalar y exhalar. Ahora con ambas manos, una por encima de la otra, vamos al frente y echamos el glúteo hacia atrás. Presionamos rodilla, nos quedamos en el ombligo. ¿Cierto? Para que lo vean mejor de esta manera. Piernas, la altura de su hombro, van a presionar un poquito las rodillas. La cadera va hacia atrás, brazos adelante. Y nos miramos.
rutina de cada uno de ustedes, que se graben en sus casas haciendo ejercicio y me lo publican ahí, ya sea por medio de WhatsApp o por correo electrónico. Recuerden, el estar en casa no significa que nos vamos a quedar quietos, hay que cuidar de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Así que les sigo haciendo la invitación a que hagan actividad física en casa. No es necesario salir de la casa para hacer actividad física, como lo hemos venido demostrando en cada uno de estos ejercicios. La rutina hoy fue de carne. Nos vemos en una próxima. Chao. Bueno, espero les haya gustado la rutina de ejercicio y como actividad, como les decía en el video, cada uno en su casa haga sus rutinas de cardio y hagan su propio video. Muéstranos tu forma de trabajar el cardio en casa. Así que se esperan esos videos. Es la evidencia del trabajo que ustedes están haciendo. Espero les haya quedado muy claro. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima. Buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa Estación Cocorná. Bienvenidos a la clase virtual número 3 de religión. Docente María Elena Palacios Córdoba. Todos los grados de sexto a 11. Presentación del tema. Dignidad humana desde el ámbito religioso. Objetivo. Fortalecer y hacer efectivo el respeto a la dignidad. Competencia. Comprendo la importancia de la dignidad humana. Explicación. Desde una perspectiva religiosa, el concepto de dignidad humana deriva del parentesco, uniendo el hombre con Dios y haciendo del primero un ser excelente por ser creado a la imagen del primero, gracias a las cualidades que le fueron atribuidas. El ser humano podía demostrar su grandeza y su superioridad sobre los demás animales. El hombre era el único ser valioso, dispuesto, que Dios le otorgó solo a él las capacidades más nobles para ejercer su predominio y perfeccionar su conocimiento. A continuación vamos a escuchar un video que nos va a ampliar más sobre este tema. La dignidad. ¿Qué o quién nos la otorga? ¿El dinero? ¿La fama? ¿Las posesiones? ¿Las leyes? Nada de eso. Haber nacido. Cada persona es un ser único e irrepetible que debe ser respetado en su singularidad. Sin embargo, en la práctica hay muchas situaciones que atentan contra ese respeto. Ese ser únicos e irrepetibles no significa vestir de un modo o hablar de otro. Nuestra dignidad se manifiesta, expresa y realiza por medio de la inteligencia, la conciencia moral y la libertad. Podemos entender el mundo, valorar si funciona adecuadamente y actuar en consecuencia.
Y eso nos diferencia de cualquier otra criatura del planeta. Podemos entender el mundo y el universo y dar una orientación a nuestra existencia. Tenemos la capacidad de elegir y actuar responsablemente. Por eso, entendemos que la dignidad es un don, pero también una tarea. No basta con perseguir el reconocimiento de nuestra propia dignidad. De nuestra inteligencia, conciencia y libertad surge la responsabilidad de preocuparse porque los demás también alcancen el respeto de su dignidad. Se trata de una responsabilidad hacia nosotros, hacia los otros y hacia la naturaleza. El hecho de convivir en el mundo con más gente, lo que se llama la dimensión social, nos proyecta hacia la solidaridad con los demás. Por eso, la persona humana debe ser el centro de todas las decisiones políticas, económicas y sociales. Y es que el modo más seguro y eficaz de conseguir la felicidad y la justicia es afirmar el valor intrínseco de cada ser humano. Lo individual y lo social es inseparable en las personas, así que la persona crece cuando construye solidaridad y decrece cuando la destruye. Por eso, todo en la vida social y en la acción política debe responder al reconocimiento y la realización de la dignidad de cada persona por separado y de todas las personas en su conjunto. No basta con elegir a un representante que defienda mis ideas, sino más bien que persiga el bien común. Y en la promoción de la dignidad humana juega un papel importante la defensa de los derechos humanos, que no son derechos otorgados, sino reconocidos. Es decir, que nadie nos los tiene que dar, sino que los poseemos por el hecho de haber nacido. Al mismo tiempo, llevan asociados una responsabilidad, unos deberes. El reconocimiento de los derechos humanos exige, en primer lugar, dar prioridad al reconocimiento práctico y efectivo de los derechos de los empobrecidos, que son aquellas personas a las que se les ha privado del ejercicio de sus derechos fundamentales en su vida. La existencia misma de los empobrecidos es la negación práctica de la dignidad de la persona. Para la Iglesia, la dignidad humana adquiere un carácter sagrado por partida doble, porque la persona fue creada a imagen de Dios y porque Dios mismo se hizo persona en Jesús. Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona constituye una tarea esencial de la Iglesia. La tarea para hoy es realizar un escrito sobre la importancia de la dignidad humana. Gracias por tu participación. Buen día. Bienvenidos a la clase virtual número 3 de Ciencias Naturales, dirigida a los estudiantes del grado sexto. Espero todos se encuentren bien en su casa, disfrutando en familia y cuidándose mucho. El tema del día de hoy son los no metales. Como objetivo tenemos identificar los elementos no metales de la tabla periódica. Y como competencia, identifica y localiza los elementos no metálicos en la tabla periódica y reconoce símbolos, grupos, periodos, número atómico y masa atómica. Entonces, empezamos ya, entrando ya en materia. Se dice que se denomina no metales a los elementos químicos opuestos a los metales, pues sus características son totalmente
distintas. Las características de estos no metales, como ya se dijo, son totalmente distintas a las de los metales u opuestas. Entre ellas encontramos: no poseen brillo, a excepción del selenio y el yodo. Son pésimos conductores de calor y de electricidad. Los elementos metálicos sólidos son quebradizos, por lo cual no son dúctiles ni maleables, lo que no permite que se formen hilos metálicos ni láminas. Además, los no metales están ubicados a la derecha de la tabla periódica y separados de los elementos metales. Y otra de sus características es que sus puntos de fusión y ebullición son más bajos a la de los elementos metálicos de la tabla periódica. En la tabla periódica también se encuentran otros elementos llamados metaloides. Estos elementos tienen algunas características de los metales y de los no metales, es decir, tienen características de los dos grupos. También se le conoce como semimetales. Se localizan a ambos lados de la línea escalonada y en total son 8. La línea escalonada es la que divide también a los elementos metálicos y a los no metálicos. Y en esta línea escalonada se encuentran lo que son los metaloides, que son en total 8 elementos. Las características de estos metaloides son las siguientes. Son muy útiles en la electrónica. La mayoría tienen brillo metálico, puesto que también tienen las características de elementos metales y no metales, como ya se dijo anteriormente. Son sólidos a temperatura ambiente. También son semiconductores de electricidad y calor, y a la vez también son bastante quebradizos. Entre los elementos no metales de la tabla periódica se encuentra el hidrógeno, y su símbolo químico es la H. Dice que el hidrógeno es un elemento químico de número atómico 1 y cuya masa atómica es de 1 gramo por mol. Es el más sencillo de todos los elementos que se conocen. Generalmente en su forma elemental se encuentra como molécula diatómica. Es un gas incoloro e inoloro y no es tóxico. Es el elemento más abundante. Otro elemento no metal es el carbono, y su símbolo es la C mayúscula. El carbono es el elemento químico que tiene número atómico 6 y su masa atómica es de 12 gramos por mol. Aunque solo constituye el 0.09% en masa de la corteza terrestre, es un elemento esencial para la vida. El nitrógeno, con símbolo N mayúscula. El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7 y forma el 78% del volumen del aire. Además, su molécula es diatómica y sus principales fuentes minerales son el nitrato de potasio y el nitrato de sodio. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida. Tenemos también el fósforo y su símbolo, que es la P mayúscula. El fósforo es un elemento químico de número atómico 15. Se encuentra en la naturaleza comúnmente como rocas fosfóricas. El
El oxígeno. El oxígeno es otro elemento no metálico de la tabla periódica. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8. Es por mucho el elemento más abundante de la corteza terrestre, pues abarca casi el 46% de su masa. El oxígeno tiene como símbolo químico la O mayúscula y comprende el 21% del volumen de la atmósfera, acompañando al 78% del nitrógeno y el resto de gases que forman esta capa superficial. Ahí se encuentra en estado libre como diatómico. El oxígeno también es capaz de combinarse con los metales y los demás no metales. El azufre es otro elemento no metálico de la tabla periódica y su símbolo es la S. El azufre es un elemento químico de número atómico 16, aunque no es un elemento muy abundante al abarcar un 0.06% de la masa de la corteza terrestre. Además, este elemento es muy accesible porque es común encontrarlo en la naturaleza en su forma elemental. Seguimos con los elementos no metálicos y encontramos el selenio de símbolo químico S mayúscula E minúscula. El selenio es un elemento químico de número atómico 34. Es el elemento siguiente en la familia del oxígeno después de este y del azufre. Seguimos con el flúor, con su símbolo que lo representa, que es la F mayúscula. El flúor es un elemento químico de número atómico 9. Es el que encabeza el grupo 7A, siendo el primer halógeno. Es el elemento con mayor electronegatividad. Además es un gas amarillo pálido a temperatura ambiente. Uno de sus compuestos más conocidos es el fluoruro de sodio. El cloro es otro elemento no metálico de la tabla periódica. El cloro es un elemento químico con número atómico 17. Es un halógeno gaseoso, verde, con un color distintivo verde amarillento. Se presenta también en la naturaleza combinado con los metales en sales binarias y en oxisales. Tiene una enorme reactividad. Más adelante tenemos el bromo. Dice que es un elemento químico de número atómico 35. En su estado elemental es un halógeno que se presenta como un líquido anaranjado marrón. Es un poco menos reactivo que el cloro. Es capaz de reaccionar para crear halogenuros de alquilo orgánicos. El yodo, con su símbolo I mayúscula y latina. El yodo es un elemento químico de número atómico 53 y su masa atómica es de 126.90 gramos por mol. En su estado elemental se manifiesta como cristales oscuros que desprenden un vapor violeta, dado que estos se van sublimando. Además es indispensable para formar la tirosina, que es la hormona segregada por la glándula tiroides. Otros elementos no metales son el helio, con su símbolo químico H mayúscula, E minúscula. También tenemos el neón, que se representan con la N mayúscula y E minúscula. El argón se representa con A mayúscula, R minúscula. Tenemos el criptón, K mayúscula, R minúscula. El xenón,
X, E y el radón. Estos son otros elementos no metálicos pertenecientes a la tabla periódica. En esta imagen nos muestra cómo están distribuidos tanto los metales como los no metales y metaloides en la tabla periódica. Como se dijo en una clase anterior, los metales se ubican desde el lado izquierdo hasta la parte central de la tabla periódica. Los metales ocupan la gran mayoría pues de la tabla periódica. También tenemos los metaloides, que están ubicados en esta escala, ¿cierto? Aquí toda escalona, una escalera escalonada, la cual está ubicado pues en el medio de los metales y los no metales que están en el extremo derecho de la tabla periódica. En casa, ¿qué van a hacer en casa? Con la tabla periódica que hicieron en la clase anterior, en esa misma van a ubicar ahora los elementos no metales y los metaloides. Además, van a completar esta tabla que se muestra en pantalla, donde la tabla está comprendida entre el elemento, que es el nombre pues, del elemento de la tabla periódica. Van a decir si es un metal, si es un no metal, le van a poner su símbolo, cómo se encuentra en estado natural y las propiedades de cada elemento. Muchas gracias por su participación. Espero les haya quedado muy claro esta clase. Nos vemos en una próxima. Cualquier inquietud, ya todos conocen mi número telefónico. Me pueden marcar, que estamos disponibles entre las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, hasta las 2 y media de la tarde. Muchas gracias por su participación. Síganse cuidando en casa, síganse quedando en casa. Nos vemos en una próxima. Hola mis estudiantes del grado 6 a 11, continuamos con nuestra tercera clase virtual de tecnología e informática. Continuamos con un tema muy relevante para ustedes, que las tecnologías virtuales ante el riesgo del coronavirus y de lo que estamos viviendo. El objetivo del día es que describo cómo el proceso de innovación, investigación, desarrollo y experimentación guiados por objetivos producen avances tecnológicos. La competencia de desarrollar es capacidad para manejar significativamente los conocimientos adquiridos. Seguimos aquí, vean. El tema es las tecnologías virtuales ante el riesgo del coronavirus, antes de contagiarnos nosotros de esa enfermedad, de ese virus. Entonces, ¿qué quiere decir? Vean, si ustedes ven aquí en esta imagen, pueden observar una molécula. ¿Qué son estas moléculas? Ese es el virus, ese es el coronavirus. Entonces, si ustedes ven aquí a varias personas con sus herramientas tecnológicas, con sus celulares, están protegiéndose de esta molécula a través de una cuarentena en sus casas. Están teniendo su vida, continúan su vida que tenían antes en la oficina, en las instituciones, en las empresas, la están teniendo en casa, trabajando con las tecnologías desde casa, protegiéndose del coronavirus. Entonces, por eso el título aquí lo revela: las tecnologías virtuales ante el riesgo del coronavirus. Continúa. En plena crisis de pandemia por el nuevo coronavirus, las tecnologías pueden ser un aliado clave para lograr mejores resultados, tanto para reducir su propagación como para la mitigación y reducción de sus impactos. ¿Qué quiere decir? Que a través de la tecnología es un aliado. ¿Para qué? Para reducir esa propagación. Por ejemplo, lo que estamos implementando ahora en estos momentos, lo que se implementó en la educación de Colombia, que desde casa dar la clase virtual para mitigar la reducción de impacto, porque ustedes se imaginan 30, 40 estudiantes en un salón. Eso es un crecimiento muy elevado de contagio. Entonces, por ejemplo, por eso. Entonces, en el campo continuamos aquí. En el campo de la educación, digamos, el riesgo del contagio y propagación del COVID-19 entre los alumnos asistentes a un mismo entorno educativo
a un mismo entorno educativo es elevado. ¿Por qué? Porque resulta arriesgado aglutinar demasiados estudiantes en el espacio cerrado que se supone que es en el aula. Entonces, por eso que ante la situación de propagación mundial, el COVID-19 es el principal argumento a favor del crecimiento de estos entornos y tecnología del mundo educativo en la necesidad de los que los alumnos estén presentes. ¿Qué quiere decir? Es el argumento que a favor de que del crecimiento de estos entornos. ¿Por qué? Porque nos toca reinventarnos, buscar modelos de educativos tecnológicos y reinventar la clase presencial física a un modelo educativo que desde diferentes partes transmitir esos conocimientos. Entonces es el espacio real donde se realiza la acción formativa y la posibilidad de compartir objetivos y modelos virtuales no físicos entre los principales entornos y tecnologías virtuales reductores del riesgo de contagio. Entonces, es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos en Estación Cocorná, a través de los videos tutoriales, a través de las guías que se les envía, que ustedes aprenden y adquieren conocimiento a través de estos videos, a través de una pantalla. Esos modelos virtuales que estamos implementando, estas herramientas para que ustedes puedan adquirir sus conocimientos a través de una pantalla de diferentes distancias. Cada profesor está en una parte de Colombia, de Antioquia, una región diferente, ya se le está transmitiendo a ustedes que las clases sin interrupciones de nada. Continuamos. Las ventajas que plantean los nuevos entornos y tecnologías virtuales ante el riesgo del COVID-19 reclaman la necesidad de invertir recursos humanos y técnicos en su implantación y posterior desarrollo como el objetivo de paralizar la acción educativa durante más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno en estos momentos está invirtiendo en desarrollos humanos y técnicos, en la implementación de que para parar la acción educativa durante más tiempo, para que nosotros podamos continuar cumpliendo con unos protocolos que eso ya lo dice el Ministerio de Salud. Ustedes miren lo que es muy importante, dice, cómo la tecnología y la conectividad puede ayudar a enfrentar la crisis causada por el coronavirus. Entonces, por ejemplo, dice, las consecuencias de esta enfermedad están siendo globales, o sea, no es en Colombia, globales porque es una pandemia causada paralización de economía y social de numerosas comunidades que han llegado a aislamiento. Sectores tan relevantes como la industria, transporte, el turismo o la educación analizan consecuencias de tener actividad y planifican acciones para hacer frente, evitando que su propagación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que gracias a la conectividad y a esto vamos a enfrentar la crisis que nos deja el coronavirus y enfrentarla en estos momentos. Entonces, por ejemplo, les voy a contar aquí un ejemplo y una experiencia que tuvo el país de Corea. Dice, en el tratamiento de esta emergencia sanitaria demuestra que a través de soluciones tecnológicas como la que describiremos a continuación se puede lograr aplanar la curva de crecimiento del número de personas afectadas por el coronavirus. Este resultado se basa en dos pilares fundamentales: la identificación de las personas afectadas, la separación de distanciamiento social, al igual que las moléculas de aceite que separan las moléculas del agua. ¿Qué quiere decir? Resulta que en ese país, y así están implementando en otros países de Latinoamérica, aquí también ustedes pueden descargar una aplicación que se llama Corona App. Descárguenla y miren ahí, dice, ayudemos a recolectar datos de los síntomas en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? En Corea implementaron una aplicación que a través de esa aplicación los ciudadanos tenían que identificarse y responder unas preguntas. Que una pregunta pueden ser, que ¿has tenido fiebre superior a 37.5 grados? ¿Tiene usted tos? ¿Siente usted frecuencia? O sea, ¿siente usted que le cuesta respirar? Entonces, a través de esas preguntas, dice, con estas preguntas, sumando a monitoreo continuo a lo largo de la duración de la cuarentena, las autoridades pudieron recolectar información
fundamental sobre el número de casos y con esto acotar, delimitar las personas del entorno y la más importante aún, ubicar dichos casos. Entonces, por ejemplo, usted llegaba, se registraba, si usted presentaba esos siguientes resultados positivos, digamos que no, yo sí tengo tos, sí tengo fiebre, sí tengo eso, entonces usted podía tener, digamos que podía tener un caso de coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes le hacían un monitoreo en cuarentena, en distanciamiento social, ¿qué quiere decir? Para que usted no contagie a los demás y así tener la ubicación y tener su tratamiento y así elevar ¿qué? El crecimiento de personas afectadas por el coronavirus a través de una aplicación que es una herramienta fundamental. Entonces, miren la aplicación. Esta era la aplicación, la descargaban y utilizaban tal y respondían la serie de preguntas y ahí hacían un monitoreo constante durante toda la cuarentena. ¿Para qué? Para elevar esa curva de crecimiento de contagio a través de esto, porque es muy, digamos que usted está presentando el caso, mientras que usted va a un sitio, a un hospital, a un centro de salud, en el recorrido usted contagia a muchas personas. Entonces, por ejemplo, en Colombia acá se está implementando, por ejemplo, también esa aplicación Corona App, muchos números, están muchos comerciales sobre el coronavirus, llame si usted presenta estos síntomas, pues usted tienen que tener claro cuáles son los síntomas, no confundirlo con una gripe normal. Entonces, al igual que el agua, siempre se separa el aceite. La tecnología tiene la maleabilidad suficiente para primero prevenir el contagio gracias a la identificación y ubicación de las personas afectantes. Miren el objetivo de la aplicación: identificación, ubicación de las personas afectadas por el coronavirus, pero también mitigar los riesgos de propagación gracias a un seguimiento monitoreado de aislamiento, distanciamiento social de las personas contagiadas. Por ejemplo, usted presenta esos casos, allá van directamente a hacer un monitoreo y usted sabe muy bien que usted tiene que quedarse ahí y no contagiar a los demás, porque las personas que van a ir van protegidas de todo riesgo para ser contagiados. Entonces, por ejemplo, como vemos, la conectividad puede ser una herramienta fundamental no solo en la prevención de la mitigación, sino también en la fase de salida de las crisis gracias al aprovechamiento de la infraestructura crítica a sectores estratégicos como la energía y el transporte. ¿Qué quiere decir? De modo que a potenciar el tejido productivo y la integración regional. ¿Qué quiere decir? Que los futuros modelos va a ser una fuerte caída de los ingresos y tendremos que reinventar nuestro modelo de negocio y la forma de comunicar. ¿Qué quiere decir? Los modelos de empresa, los modelos de educación, todos tienen que reinventar, todos tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque habrá empresas mediáticas futuras que sobrevivan y de qué forma. Por ejemplo, en estos momentos hay muchas empresas que están en quiebra, porque tienen que estar todo cerrado, todo se le pudo haber dañado, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que reinventarnos. Esto nos tiene que dejar una enseñanza y una reflexión de estar preparado. Habrá que inventar futuras empresas mediáticas, futuras que sobrevivan de qué forma. O sea, sobrevivan y reinventar esa comunicación, todo a través de plataformas, el marketing, cambiarnos. Y modelos educativos, modelos de empresas, modelos de todo, reinventarnos. Esto es una crisis y a través de la tecnología nos vamos a levantar, a superar. Bueno, la actividad solamente va a ser una sola pregunta, que desde esto a 11 las van a responder. ¿Qué impacto ha generado en ustedes como estudiantes la virtualidad? Entonces usted se va a sentar y va a reflexionar. ¿Qué impacto en usted? No en el compañerito, no en el amiguito, no en el hermanito, en usted, el impacto que ha generado esta virtualidad, esta nueva forma de usted conocer, de transmitir, de la forma de cómo ustedes le están transmitiendo las clases. Todo eso es lo que estamos implementando nosotros. Entonces, ¿qué impacto le ha generado? Negativo, positivo, bueno, lo que usted reflexione.
Bueno, mis niños, gracias por su participación. Cuídense mucho. Espero verlos pronto. Los quiero mucho. Chao. Bienvenidos a la clase virtual número 3 de Ética. Docente María Elena Palacios Córdoba. Todos los grados. Presentación del tema. ¿Quién soy yo? Objetivo. Propiciar el desarrollo de autonomía de los estudiantes. Competencia. Fortalezco la autonomía de los estudiantes. Explicación. ¿Quién soy yo realmente? El ser humano en su constitución triple, cuerpo, personalidad, conciencia, tiene su principal medio de expresión a través de su personalidad. Sin embargo, los comportamientos que expresamos a través de la personalidad pueden estar siendo originados en diferentes puntos de la propia constitución humana, como son el comportamiento aprendido y el comportamiento consciente. A continuación vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar un poco más sobre este tema. Es verdad. Es increíble porque si lo haces bien, lo disfrutas. Disculpe. ¿Cómo estás? Qué bueno que vienes. Quiero hablar contigo. Sí. ¿Podría ser afuera? ¿Entonces lo harás? Sí, empiezo a entrenar mañana. Oye, Rocky, conocí a unas personas. Puedo hacer más dinero con patrocinios. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias, Rocky. De nada. Sí. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. No tiene que serlo. Seguro que sí. Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días. Era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas.
Es un mundo malo y salvaje, y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre. This is my desire to honor. La actividad para el día de hoy es la siguiente. Primero, realizar un escrito sobre lo entendido del video, mínimo una página. Gracias por tu participación. Dios te bendiga. Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase virtual número 3 de Matemáticas, a cargo del docente Anselmo Córdoba y dirigida a los estudiantes del grado sexto. Espero que todos estén pasando muy bien, disfrutando en familia y cuidándose mucho. Para la clase de hoy, como tema, vamos a ver lo que es la multiplicación de fracciones, y como objetivo tenemos identificar cómo se realiza una multiplicación de fraccionarios, y competencia, realiza operaciones y soluciona problemas que involucran fracciones. Para empezar entonces, ¿qué es la multiplicación? La multiplicación de fracciones es una de las operaciones básicas que permite obtener una tercera fracción que será el producto de las anteriores, al cual se le conoce como producto o resultado de la multiplicación. Símbolo o signo de la multiplicación. La multiplicación de fracciones se representa con el símbolo de un aspa o X, que es la que se ve aquí, o una X, que es la que se ve aquí, ¿cierto? También se puede representar con un punto medio al símbolo de multiplicar, se le conoce como por, como el signo por. ¿Cómo multiplicar fracciones? Para obtener el valor numérico en forma de fracciones, únicamente se tiene un procedimiento, ya sea para multiplicación de fracciones con diferente denominador o mismo denominador.
Bien saben que en las operaciones que vimos en la clase anterior, que fue la adición y la sustracción, teníamos muy en cuenta si el denominador, era igual o era diferente, para de acuerdo a ello hacer el procedimiento. Aquí en la multiplicación no, solo hay un procedimiento, que es el que lo veremos más adelante. En la multiplicación de fracciones se multiplican los numeradores de las fracciones y aparte los denominadores, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. Como lo vamos a ver en este ejemplo, vea, tenemos los numeradores son el 7 y el 3, o 3 y 7, y denominador el 2 y el 4. ¿Qué pasa? Son denominadores distintos, pero el proceso o procedimiento que se hace en la multiplicación es muy distinto a las demás operaciones. Entonces, como se dijo anteriormente, se va a multiplicar numerador con numerador y denominador con numerador. Entonces, en este caso tenemos 3 por 7, que es igual a 21, y 2 por 4, que es igual a 8. Lo mismo pasa acá, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces pasa a ser 3 por 5 y 4 por 7, para que nos dé un total de 15 28avos. Ese es el resultado de esta fracción. Entonces, que quede muy claro, en la multiplicación siempre se va a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, como lo tenemos acá. Vea, siempre vamos a multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador, numerador con numerador y denominador con denominador, numerador con numerador, denominador con denominador. Es como decir, el de arriba con el que está arriba en su frente y el de abajo con el que tiene el frente abajo. Entonces, de esa manera, 1 por 4, que es igual a 4, que es igual a 4, y 3 por 5, que es igual a 15. Vamos a hacer otro de los ejercicios que están aquí. Entonces tenemos 9 por 3, 4 por 2. Entonces, como es numerador con numerador y denominador con denominador, 9 por 3 es igual a 27, ¿cierto? A 27. Y 4 por 2, que es igual a 8. Hagamos otra. Si numerador, no olviden eso, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces 7 por 5 es igual a 35. Y 4 por 2, que viene siendo 8. Hagamos otra. 8 por 2, 16. Y 5 por 3, que es igual a 15. No olvidar eso, porque esto es clave. Siempre hay que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Eso no se puede olvidar para que no se confundan. Siempre el numerador con su vecino numerador y el denominador con su vecino denominador. Así que tenemos 10 por 2, que es igual a 20,
es igual a 20 y 9 por 3 que es igual a 27. Bueno, y así sucesivamente con cada uno de los ejercicios. Ahora bien, también se puede dar el caso donde haya multiplicación de 3 o más fracciones. ¿Qué se hace en ese caso? El procedimiento es similar al de tener dos fracciones. La multiplicación se hace en línea, numerador con numerador y denominador con denominador, de la siguiente manera. Multiplica numerador con denominador, todos los numeradores aparte y todos los denominadores aparte. Entonces 3 por 1, 3, y 3 por 4 es igual a 12, que aquí está el resultado, ¿cierto? Acá lo mismo, 2 por 6, que es igual a 12, y 12 por 5, que es igual a 60. Aquí está el resultado. ¿Qué pasa aquí? Aquí se simplifica la fracción porque los números lo permiten. Entonces empezamos con mitad de 12 es 6, y la mitad de 60 es 30. Como se ve, a esto todavía se puede seguir simplificando. Entonces mitad de 6 es 3 y de 30 es 15, y vemos que este todavía se puede seguir simplificando aún más hasta llevarlo a su mínima expresión, y se dice que aquí ya no sería mitad porque estos números no permiten sacar mitad, pero sí tercera, y tercera de 3 es igual a 1 y tercera de 15 es 5, para dejárselo en su mínima expresión, que sería un quinto. Entonces, ¿qué se hizo? Se simplificó la fracción, se hizo una simplificación de fracción. Veamos otro ejemplo de 3 o más fracciones. Tenemos 1/2 por 2/3 por 1/5. Entonces se multiplican los numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces 1 por 2, 2, y 2 por 1 es igual a 2, ¿cierto? Entonces ustedes que saben muy bien las tablas, y tenemos 2 por 3, que es igual a 6, y 6 por 5, que es igual a 30. Entonces, como se hizo, se multiplicó el 1 por 2, ¿cierto? El resultado se multiplicó por este otro numerador, que dio 2, y así mismo se hizo abajo, denominador con denominador, ¿cierto? Para que diera 2/30, que fue el resultado de esta ecuación. Como vieron, el procedimiento es similar. Se multiplican en línea los numeradores con su vecino numerador y denominadores con su vecino denominador. Entonces, dejándoles claro esto, en casa van a hacer la siguiente actividad. Van a resolver estas 3 multiplicaciones que se ven aquí. En casa van a poner el resultado de las siguientes multiplicaciones. Espero que les haya quedado muy claro el tema. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase virtual número 3 de Artística. Docente María Elena Palacios Córdoba. Grado 6º, 7º y 8º. Presentación del tema. Las mandalas y su relación con el arte. Objetivo. Fortalecer habilidades de manera integral en los estudiantes.
Competencia. Fortalezco las habilidades artísticas desarrollando la imaginación creadora. Explicación. Las mandalas y su relación con el arte. Aunque principalmente las mandalas mantengan una forma básica y regular, pueden realizarse con muchísimas formas geométricas, más habitualmente. Lo más común es que parezcan dentro de un gran círculo en el que también se incluye una forma cuadrangular. Además, también existen variaciones a la hora de realizar estas representaciones, dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en la hinduista destacamos más la parte lineales, mientras que en la budista llaman más la atención las propias figuras. A continuación vamos a ver un video donde nos van a ampliar un poco más sobre este tema. El mandala tiene su origen en India y su nombre en sánscrito significa círculo o rueda. También se le define como círculo sagrado o anillo mágico, y representa mediante el equilibrio de los elementos visuales la unidad, la armonía y la infinitud del universo. El diseño de los mandalas tiene como objetivo el cese del pensamiento y de la mente aspirando a alcanzar un estado meditativo. Los hindúes son los primeros en usar los mandalas como un instrumento espiritual, pero ha sido difundido en el occidente por los diseños y usos del budismo. Pero los mandalas como herramientas espirituales no han sido exclusivos del Oriente o de una religión en particular. Para los budistas, su función es la meditación. No obstante, el proceso más importante para ellos es la creación de estos, por ser un camino recorrido que muestra las vivencias del momento de quien lo diseña, y siendo la vía de conexión entre el hombre y la divinidad, tanto en el proceso de creación, al tenerlo para observación o como adorno. Desde el punto de vista espiritual, es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente de quien medita en ellos. Los aztecas, por otro lado, también tenían mandalas, como por ejemplo el calendario azteca, que obedece a los principios básicos de un mandala. En Tíbet, son conocidos los mandalas de arena, que más allá de simbolizar la unidad espiritual con un todo, también les recuerda la finitud de nuestras vidas y del ciclo de la vida. El mandala se relaciona con los ciclos que estructuran los microcosmos, como las familias y las comunidades, así como con el del renacimiento y los astros celestiales. Muchas personas consideran que el mandala también se manifiesta en múltiples y variados aspectos de la vida humana y del mundo en general. Los mandalas ayudan a meditar de forma activa. Es una actividad relajante que ayuda a recuperar la calma interna y la tranquilidad. Desarrollan la paciencia, despiertan los sentidos y la intuición, ayudan a la coordinación, la expresión y el desarrollo mental, potencian la concentración y el autocontrol. Es una buena actividad para cualquiera que necesite un poco de calma, pasar un rato consigo mismo y divertirse creando. Es importante sentarse de forma cómoda, así como tener todo lo necesario a la mano, para poder concentrarse en el mandala una vez empiece el trabajo. La imagen escogida será aquella que inspire algo en ese mismo momento, al igual que los materiales para pintar, pueden ser lápices, acuarelas o rotuladores, según cómo te sientas ese día y que te apetezca realmente pintar. El significado específico de cada mandala depende de las formas y de los colores que lo constituyan. Mediante las combinaciones de distintos símbolos, quienes dibujan o colorean mandalas pueden representar sus experiencias vitales o su estado mental. A pesar de que las formas y colores suelen representar conceptos y vivencias determinadas, tienen un significado personal e individual, por lo que el mandala simbolizará siempre algo distinto en función de quien lo haya creado o lo contemple.
Algunos de los significados que se atribuyen de forma habitual a los mandalas según la forma que tengan son los siguientes: círculo, unidad, integridad, universo, naturaleza, el todo, lo absoluto, el yo. Cuadrado, equilibrio, estabilidad, seguridad, creación, la existencia en el plano material. Espiral, cambio, crecimiento, aprendizaje, ciclos, unidad, curación. Triángulo, metas, aspiraciones, sueños, visión, transformación, vitalidad. Flor, conciencia, sabiduría, pureza, amor, amistad. Como sucede con las formas, la simbología de los colores de estas imágenes tiene una parte personal pero también una universal. Blanco, divinidad, perfección, luz, pureza, inocencia, unidad, atención. Negro, oscuridad, profundidad, individualidad, secretos, muerte, tristeza, ignorancia. Gris, neutralidad, conocimiento, paz, calma, espera, renovación. Morado, vida, espiritualidad, intuición, autoridad, nobleza, contemplación, inspiración, idealismo, magia. Azul, amor, relajación, serenidad, paz, compasión, verdad, comunicación, alegría, salud emocional. Verde, naturaleza, paz, crecimiento, renovación, esperanza, felicidad, libertad, salud física. Amarillo, luz, sol, poder, aprendizaje, felicidad, risa, simpatía. Naranja, calor, intensidad, energía, autoconciencia, creatividad, dinamismo, valor, ambición, ternura. Rojo, energía, vida, acción, pasión, sensualidad, fuerza, fuego. Rosa, amor, altruismo, paciencia, dulzura. Así es que ya saben a crear mandalas. Bueno, realizar la actividad que está escrita en la guía de trabajo. Gracias por tu participación. Que tengas un feliz día. Estudiantes, sean ustedes una vez más bienvenidos a nuestra tercera clase virtual de lengua castellana. Entonces el tema para hoy es la narración y el objetivo es establecer la importancia que tiene la narración en la comunicación. La competencia de la textual y la gramática. Entonces acá, hablando de la narración, se dice que es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o varios personajes. En sentido literario, la narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras narrativas, como la novela, el cuento, la leyenda. Entonces podemos decir que acá la narración puede ser real, o sea, de hechos reales, de acontecimientos que suceden en un tiempo, que podemos decir que sí sucedió. Y lo ficticio es lo que simplemente es imaginario, que se crean unos personajes que en la realidad no existen. Entonces acá tenemos unos elementos de la narración, que es el tema, narrador y punto de vista. Tenemos estructura, espacio, tenemos personajes, tiempo, descripción, diálogo y monólogo. Acá donde se dice diálogo, en eso del diálogo podemos interpretarlo de dos maneras. El diálogo se puede dar entre dos o más personas y el monólogo una sola persona, quien habla y hace todo a la vez. Entonces tenemos el inicio,
que es la parte en la que se inicia la historia. Aquí se presentan los personajes, el espacio y la época en que ocurren los acontecimientos. O sea, en el inicio se da la introducción para que el lector tenga como una expectativa de qué es lo que se va a hablar. Se hace como un pequeño resumen de lo que se va a contar. En el nudo es la parte en donde surgen los conflictos, suceden los acontecimientos más importantes. Entonces acá en el nudo vemos todas las dificultades por las que le toca pasar a los personajes, todos los problemas que ellos tienen que solucionar. Y en el desenlace es la parte donde se le da solución a esos conflictos, como ahí lo dice, y finalización de la narración, cómo finaliza. Entonces, continuando, vemos que acá vamos a señalar el inicio. Entonces dice, se presenta el protagonista, el lugar, época donde se plantean las acciones iniciales del conflicto. Entonces, el ejemplo, esto es, vamos a hablar del cuento de Caperucita Roja. El ejemplo, fui al bosque para llevarle comida a mi abuelita y me encontré con el lobo. Entonces en el nudo vemos, se desarrolla el conflicto planteado, el inicio y los obstáculos y las luchas para resolverlo. Entonces acá vemos el ejemplo, el lobo me engañó y llegó antes a la casa de mi abuelita. Cuando yo llegué, él la tenía capturada y se la quería comer. Entonces ahí es como ese conflicto, esa dificultad, ese problema que sucede en la historia. El desenlace, se desenvuelve el conflicto, puede ser cerrado cuando el problema se soluciona o con precisión o abierto cuando queda en suspenso. Acá tenemos el ejemplo. Finalmente llegó el cazador y nos ayudó. Él rescató a mi abuelita y mató al lobo. Entonces acá ya se le dio pues como ese cierre a la historia. Continuando, acá tenemos el ejemplo del burro flautista. Acá va a mostrar lo que es la estructura que es introducción, nudo, desenlace. Cómo está pues conformado. Allá ya miramos con el cuento de la abuelita lo que era la introducción, el nudo, el desenlace. Acá en esta parte, con este cuento del burro flautista, vamos a ver esas partes más el tiempo y lugar de la historia, más el tiempo y el lugar de la historia, que también hace pues parte de los elementos de la narración, el narrador que cuenta la historia en primera o tercera persona y los personajes pues protagonistas de la aventura. Entonces tenemos, el pasado mes de agosto iba yo dando un paseo por el campo del lugar en veraneo y me ocurrió una aventura muy curiosa. Me encontré un burro pensativo, miraba un objeto que había en el suelo. Se trataba de una flauta que algún niño habría perdido. El burro se acercó a olerla y resopló. El aire se colocó por la flauta y produjo un sonido muy fuerte. El borrico dijo, ¡oh, qué bien sé tocar! Luego dirán que los burros somos unos ojetes. Pobre burro, no se dio cuenta de que la flauta sonó por casualidad. Entonces aquí vemos, le voy a señalar pues las otras partes que no le mostré con el cuento de Caperucita Roja. Entonces acá tenemos el tiempo y lugar de la historia, que es el pasado mes de agosto, ¿cierto? Ese es tiempo. El tiempo es el pasado mes de agosto y el lugar es el campo. Ahí tenemos el campo, ¿cierto? Y el narrador, que soy yo, primera persona del singular. Y acá tenemos el personaje que es el protagonista de esa aventura, que es el burro. Ahí podemos pues observar. Entonces, muchachos, ahora viene una actividad muy sencilla que dice,
Pide a tus padres o abuelos que te narren algo significativo, basándote en la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la vida de ellos sin tecnología o sin un medio de comunicación tan avanzado como el de ahora? Y el segundo punto es escribir una narración a partir de lo que se está viviendo con la pandemia, coronavirus, COVID-19. Entonces, niños, recuerden que es muy sencillo lo que deben hacer, no simplemente quedarse en casa, decirle a su mamá que les colabore, a su papá, porque me imagino que deben de estar todos unidos. No siendo más, que estén muy bien, que Dios los bendiga y se cuidan muchísimo. Good morning, my dear students. Welcome to your third video class. Bienvenidos, mis apreciados estudiantes, a su tercera video clase de inglés. This is your English teacher, Mr. Fernando Rubio, and today we are going to study an excellent topic, very easy to use. Today we are going to study about verb to have. Vamos a aprender cómo usar correctamente el verbo to have para hablar sobre nuestras pertenencias y las de los demás. The competence to develop. Vamos a usar adecuadamente el verbo to have para hablar y escribir sobre sus pertenencias y las de los demás. The simple present affirmative of to have verb in English. Este equivalente, verbo to have, es el equivalente al español de yo tengo, tú tienes, él tiene. Hemos ya estudiado anteriormente el verbo to be en las clases anteriores. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el verbo to have. Para usar el verbo to have, tener, en inglés, observaremos que es mucho más sencillo que en castellano, ya que la conjugación verbal del presente simple en castellano tiene 6 formas distintas. Por ejemplo, vosotros, nosotros, etc. Y para estos pronombres tiene una forma diferente. Mientras que en inglés solo tenemos 2 formas. Tenemos la forma de have y la forma de has. Teniendo en cuenta que esta última se utiliza únicamente con las terceras personas del singular equivalentes a él, ella y ello. He, she, and it. Ejemplo. Repeat after me. Repeat there. Repitan allá en su casa después de mí. I have a watch. You have a watch. He has a watch. She has a watch. It has a good platform. We have a watch. You have a watch. They have a watch. Como observamos, tenemos aquí el uso de has únicamente con las 3 terceras personas he, she, and it. Para los otros pronombres o para los otros sujetos, we, la forma del plural, we, you, and they, y para la primera persona del singular, I, y la segunda persona del singular, you, usamos la forma de have. En este ejemplo hemos hablado de yo tengo un reloj, tú tienes un reloj, entre otros. Vamos a la práctica. Tenemos aquí 3 ejemplos diferentes ya. Repeat everybody. I have a brother. Tengo un hermano. I have a mother. Tengo una madre. I have an aunt. Tengo una tía. Estamos recordando los conceptos que estudiamos de la clase anterior, donde estudiamos los miembros de la familia. He has a father. Él tiene un padre. She has 2 sisters. Ella tiene 2 hermanas. She has an uncle. Ella tiene un tío. Repeat after me. He has a father. She has 2 sisters. She has an uncle. We have 1 niece. They have a nephew. You have a cousin. Repeat after me. We have 1 niece. Aquí tenemos su equivalente al español.
They have a nephew. You have a cousin. Recordemos que al pronunciar have or has, no lo vamos a hacer como si la H fuera una J, ¿sí? Vamos a hablar de have, has. No vamos a hacer contracción cuando hablamos de to have en presente simple afirmativo, ¿sí? No vamos a decir, por ejemplo, I've a dog, I've a dog. Vamos a decir I have a dog, que sería la forma correcta. Es decir, cuando hablamos de que el verbo to have indica o representa tener, no vamos a hacer el uso de las contracciones. Este uso solo lo vamos a dar cuando el verbo to have signifique haber, que es un tema que estudiaremos más adelante como auxiliar del presente perfecto. Como actividad, vas a repasarte de arriba abajo y vas a ver qué es todo lo que tú tienes, cuáles son tus pertenencias, y vas a escribir sobre todo lo que tienes. Ejemplo, si tienes sombreros, gafas, pendientes, collares, camisas, camisetas, anillos, pulseras, faldas, pantalones, calcetines, zapatos, sandalias, botas y todo lo demás que se te pueda ocurrir. Luego, hazlo para las demás personas. Ejemplo, lo que tiene tu madre o las personas con quienes tú vives. Lo que tenga tu padre, tu hermano, lo que tengan en común, que sea de todos. Para hablar de nosotros tenemos esto como familia. Nosotros tenemos un perro y el perro es de todos, entonces es pertenencia de todos, la mascota de la casa. Entonces ahí podríamos usar algo como we have a pet, ¿sí? They, ellos, podéis hablar de las cosas que son propiedad de tus papás, por ejemplo, o de tus hermanos. En total vas a realizar 20 ejemplos usando los diferentes pronombres. Trata de que cada ejemplo esté hecho con uno hablando de ti, yo, primera persona, y luego el resto usando he, she, it, terceras personas, luego we, you and they, personas del plural. Esa será tu actividad y será escribir solamente 20 ejemplos. Puedes usar el material de la guía para reforzar lo que acabamos de explicar en este video tutorial, en esta video clase, y debes realizar también la actividad que está propuesta al final de la guía en torno al uso del verbo to have. Recuerda que las actividades las realizas en tu cuaderno y que cuando volvamos a vernos en clase será el momento de entregarlas. Que tengan un feliz día. Have a very good day in the rest of your classes. Thank you very much for your attention and thank you very much for your participation. I will see you next class. Bye bye. Muy buenos días para todos mis queridos estudiantes del grado sexto. Estamos dando continuidad a nuestros videotutoriales y clases virtuales. El día de hoy ya estamos en la número 3. Vamos a trabajar, chicos, en el día de hoy en el cuaderno de geografía. Ya dejamos atrás lo que veníamos estudiando referente al Imperio Romano y a lo que dejaron como legado los griegos, para que continuemos desarrollando las temáticas concernientes al componente de geografía. El día de hoy vamos a trabajar la Tierra. Vamos a utilizar diferentes clases para poder abordar este tema y explicarlo de una manera clara, debido a que en el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a cómo se dio su proceso de formación, y en clases posteriores vamos a continuar desarrollando ese tema. El objetivo que tenemos para desarrollar hoy es analizar las características físicas y composición de la Tierra, y como competencia a desarrollar por parte de ustedes se tiene que reconocer en la geografía el estudio de la Tierra, es decir, esta es la ciencia que nos permite, con el apoyo de otras diferentes disciplinas, abordar en su totalidad todo lo que tiene que ver con el estudio de la Tierra. Iniciemos entonces como una pequeña introducción. Recuerden, jóvenes, lo que veníamos trabajando en geografía antes de que iniciara esta pandemia. Iniciamos estudiando todos los elementos que componían el universo,
las diferentes teorías que dieron la explicación de cómo se dio su formación y su evolución. Y ahorita ya vamos a concentrarnos en lo que tiene que ver con nuestro planeta. Procuré buscarles una imagen muy satelital, la cual nos mostrara la Tierra como un elemento vivo dentro del universo. Acá podemos ver, jóvenes, que es una pequeña esfera que junto con los otros 9 planetas conforman el sistema solar. El planeta Tierra es parte del conjunto de astros y de elementos que componen el universo. Como les dije, es uno de los 8 o de los 9 planetas que conforman el sistema solar. Es el tercero en la cercanía al Sol, ubicado aproximadamente a unos 150 millones de kilómetros de distancia. Recuerden, jóvenes, cuando miramos la proyección de los diferentes planetas y cómo se ubicaban estos dentro del sistema solar. Es el quinto planeta más grande, es el único en el que se haya demostrado que existe vida humana. Y es un cuerpo compuesto por 3 importantes capas, que son la geósfera, que tiene que ver con todos los elementos de la Tierra, la hidrosfera, que tiene que ver con todos los elementos que hay a partir del agua. Es uno de los componentes que hacen único al planeta Tierra, debido a que por él es que se alberga todas las diferentes formas de vida que existen. Y el otro componente importantísimo de la Tierra tiene que ver con la atmósfera. Es esta la que permite que haya una mediana protección con relación a los rayos del Sol, y es la que con los diferentes gases hacen que el aire y el oxígeno de esta Tierra o de este planeta sean aptos para nosotros respirar, y por medio de conocer la vida que tenemos en la actualidad, que tenemos pues en sus diferentes formas. Voy a darles como una mínima explicación de esos 3 componentes, que son los principales para que en la Tierra haya vida. Entonces tenemos que la geósfera se compone a su vez por 3 elementos o por 3 capas principales, que son el núcleo, el manto y la litosfera, que también es conocida como la corteza terrestre. Es en ella donde se albergan todos los elementos químicos que permiten el crecimiento de las plantas y de toda la capa vegetal que hay en la Tierra. Estos 3 elementos, se los recuerdo, el núcleo, el manto y la litosfera, son los que dan forma al relieve. ¿Qué es el relieve? Las diferentes formas y manifestaciones de la Tierra, que se dividen en dos, que son el relieve continental, es decir, lo que está en la Tierra, y el relieve submarino, es decir, lo que está en el mar. Tenemos que en las 2 formas, ya sea continental o marino, existen estas diferentes expresiones de relieve, como lo son montañas, mesetas, llanuras, valles, plataformas continentales y las diferentes regiones, que como les dije, más adelante vamos a empezar a abordar esos componentes de una manera más completa. En el día de hoy se los estoy mencionando y posteriormente se los estaré explicando. Tenemos que el otro componente de la Tierra que la hacen excepcional es la hidrosfera. Tiene que ver, como les mencioné ahorita, con la capa líquida, es decir, el agua, que se divide también en 2, que son las aguas continentales y las aguas oceánicas. ¿Cuáles caben dentro de las continentales? Los ríos, las lagunas, los riachuelos, las quebradas, los lagos, todas esas expresiones y manifestaciones de agua dulce que conocemos. Y la otra tiene que ver con las aguas oceánicas, que están divididas básicamente en 2, las del océano, es decir, la de mar abierto, y las de mares. Es una pequeña división que se le hace a las aguas oceánicas de acuerdo a sus diferentes características.
como lo son pH del agua, los diferentes elementos vivos que hay dentro de ella, como los animales y la diferente vegetación. Ahorita, chicos, voy a explicarles el otro componente súper importante que tiene la Tierra, y es la atmósfera. Esa ya es algo que no está acá en la parte terrestre, sino que la vemos en el aire. Es un gas el cual nosotros no podemos percibir a simple vista y que está compuesto de diferentes elementos, como lo son el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el argón, el vapor de agua, toda esa serie de elementos jóvenes que ustedes han venido o que les han venido explicando en las diferentes clases de ciencias naturales. Recuerden las explicaciones que les hizo el profesor Anselmo con relación a la tabla periódica y todos los diferentes elementos que acá más adelante los vamos a ir también abordando y estudiando. Todos estos elementos son los gaseosos, que cuando se alean o cuando se unen son los que conforman el oxígeno apto para nosotros poder respirar acá en la Tierra, como se los mencioné ahorita. Listo, les recuerdo, jóvenes, esos tres componentes importantes en la composición de la Tierra: la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera, para que tengan claro esos tres elementos que componen la Tierra. ¿Cómo se dio, jóvenes, la Tierra? ¿O cómo se dio su proceso de formación? Recuerden que ya desde que analizamos los diferentes elementos del universo, vimos una pequeña aproximación de lo que fue la Tierra. Y aunque han habido diferentes teorías con respecto a su formación, en el día de hoy yo les voy a explicar lo que tiene que ver con las investigaciones científicas, es decir, lo que se ha demostrado a través de métodos investigativos y de ciencia de cómo se dio su formación. No voy a abordar los temas religiosos, que también son una aproximación y una explicación a lo que dio la Tierra, a lo que se dio en la formación de la Tierra. De pronto es muy respetable todas las convicciones que ustedes tengan, pero lo concerniente al día de hoy es estudiarlo a partir de las investigaciones científicas. Tenemos, jóvenes, que la Tierra tiene aproximadamente 4.650 millones de años. Según estudios científicos, la Tierra era aproximadamente caliente, y a través de los diferentes procesos y de los diferentes años y siglos y tiempo se fue dando su proceso de enfriamiento. Vienen entonces la era de la glaciación, que más adelante las vamos a ir analizando una por una. Al enfriarse la Tierra en su totalidad, tenemos que en sus inicios era una bola caliente en la cual estaba haciendo la aleación de los diferentes elementos. Entonces, al enfriarse, surgió una gran capa que dio origen a lo que hoy se conoce como la corteza terrestre o la litosfera, que también se las mencioné ahorita, que con el tiempo fue cambiando hasta que se solidificó completamente, tanto en su parte terrestre como en los gases, y fue lo que dio formación a las rocas y a los diferentes elementos que surgieron a partir de ella. Estudios científicos también afirman que la atmósfera hace aproximadamente 4.000 millones de años era una nube caliente, y gracias a la acción de la luz solar fueron surgiendo nuevos elementos, como lo fue el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, que es el que es apto para nosotros respirar. Eso se dio a partir de la evaporación del agua, es decir, después de estar caliente la Tierra y al enfriarse, toda esa serie de vapores fueron los que conjugaron la atmósfera.
la Tierra, jóvenes, dio un proceso de formación y de evolución, como se los mencioné ahorita. No fue que surgió de un momento a otro y ya está la Tierra. No, eso fue un proceso de cambio, de transformación, de lo que científicamente se conoce como las eras geológicas. ¿Qué fueron las eras geológicas? A lo largo de millones de años, la Tierra ha sufrido cambios en las propiedades de sus componentes, en sus formas y en las diferentes formas de vida. Los científicos han clasificado estos periodos o estos procesos de evolución en lo que se conoce como las eras geológicas, que tenemos 4 o 5 muy importantes y muy bien justificadas por la ciencia, que son la arcaica, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica y la cuaternaria. No sé si de pronto al menos habrán escuchado esta última, ya que es en la era que nos encontramos actualmente. Les voy a mencionar unas pequeñas características de cada una de ellas y más adelante vamos a analizarlas más detenidamente por medio de guías que yo les voy a suministrar a ustedes. Entonces tenemos que la era arcaica se dio aproximadamente, jóvenes, desde hace 500 millones de años hasta hace aproximadamente 2000 millones de años. Es decir, esta era geológica denominada arcaica tuvo una durabilidad aproximadamente de 3000 millones de años. ¿Qué eventos se desarrollaron dentro de ella? Es el periodo más largo y menos conocidos. Se solidifica la corteza terrestre, surgen los volcanes, las montañas y los diferentes campos de leva. La era arcaica es de la que menos registro se tiene y es quizá la que tuvo mayor durabilidad. Voy a resaltárselas acá con un marcadorcito para que las vayan teniendo en cuenta. Listo, la arcaica, para que vayan tomando nota, jóvenes, en su cuadernito de pronto si quieren tener como una mayor claridad de esto. Tenemos la siguiente era, que fue la paleozoica. Esa se dio, jóvenes, aproximadamente hace 200 millones de años. En esta era se presentan los grandes movimientos tectónicos y actividades volcánicas. Al principio solo había seres acuáticos, luego seres animales que tuvieron desarrollo en el campo terrestre. Recordemos, jóvenes, y tengamos como una cronología en el tiempo. Si inicialmente la Tierra era una bola de fuego, luego se enfrió para ser totalmente agua, es esta era, donde las formas de vida obviamente pertenecían únicamente al agua. Fue donde se empezaron a dar toda esa serie de formaciones y de movimientos tectónicos. Les hago acá una pequeña aclaración que ahorita más adelante se las explico bien. Jóvenes, inicialmente cuando la Tierra se formó, los continentes eran uno solo, estaban unidos, y fue por medio del proceso de los movimientos tectónicos que empezaron a separarse. Pero ahorita con una imagen que les voy a proyectar se los voy a hacer un poquito más claro para que miren que la Tierra prácticamente es un rompecabezas, el cual podemos ver cómo una pieza encaja con la otra, es decir, un continente encaja con el otro. Listo, esa fue la era paleozoica. Nos vamos a la siguiente, que se denominó la era mesozoica. Esa es quizá un poquito más contemporánea si estamos viendo el análisis cronológico. Se desarrolló aproximadamente hace 70 millones de años. Esa era, jóvenes, ya es de pronto un poquito más conocida por nosotros, la cual de una u otra forma también hemos recreado. ¿Por qué? Tengan mucha claridad sobre esto. En la era mesozoica, les repito, se presentó aproximadamente hace 70 millones de años. En esta fue donde se formaron los continentes actuales. En esta era además vivieron los dinosaurios,
los mamíferos y los insectos. Jóvenes, podrá parecerles esto un cuento de televisión, pero está demostrado científicamente en qué época y en qué lugar habitaron los dinosaurios. Fueron unos animales reales, tal cual como nos los han mostrado por medio de las películas grandes. Habían unos herbívoros, otros carnívoros, unos salvajes, otros no tan agresivos, y todos tenían unas diferentes características. Pero lo que sí está demostrado, jóvenes, es que en la era mesozoica vivieron y habitaron los dinosaurios. Nos vamos para la otra, que es la Cenozoica. Esa finalizó hace aproximadamente 1500 millones de años. En esta era, la Tierra sufre los más grandes cambios. Se presenta el enfriamiento global de la Tierra, los continentes y océanos empiezan a adoptar la forma actual. Fue a partir de estas, jóvenes, donde se dio la glaciación de la Tierra, y fue debido a esto y a todas las formaciones y a todos los diferentes movimientos tectónicos que hubo, cómo se acabaron los dinosaurios, debido a que eran animales supremamente grandes que necesitaban mucha vegetación y mucha alimentación. No fueron capaces de sobrevivir a esos diferentes cambios, que también por otros teóricos es conocido como las diferentes extinciones en masa que ha sufrido la Tierra. Esa es otra de las teorías que argumenta y nos explica muy bien cómo fue el proceso para que se acabaran los dinosaurios o para que murieran todos. Listo, chicos, espero que vamos claros hasta ahí. Y entramos a la última era, que es la que estamos viviendo actualmente y se denomina la era cuaternaria. Fue en esta donde surgió el ser humano. Recordemos, jóvenes, que el ser humano también ha tenido un diferente proceso de evolución. El Australopithecus, el Homo sapiens y todas esas diferentes etapas de evolución que ya estudiamos en el primer periodo. Espero que las tengan claras, jóvenes, para que tengan una mejor asimilación de cómo ha sido la formación de la Tierra. Ya eso es a lo que vamos a continuar. Cómo se dio el proceso de separación de los continentes, que inicialmente eran uno solo, el cual se denominaba Pangea, o la Pangea, y a partir de eso fue como se dio la división hasta concebirlos como los conocemos actualmente. Tenemos que hace 200 millones de años la Tierra era un supercontinente, o un solo continente más bien, denominado la Pangea, y que el resto del planeta estaba cubierto por un solo océano llamado Pantalasa. Es decir, la Tierra estaba, por así decirlo, jóvenes, en el centro del planeta y estaba cubierta por agua. No estaba la división actual que tenemos de los continentes. La Pangea poco a poco se dividió en dos importantes continentes, que fueron el Euroasia al norte y la Gondwana al sur. Los dos fragmentos volvieron a dividirse hasta que formaron los 7 grandes masas continentales que conocemos en la actualidad, es decir, los 7 continentes, que también nos los han dividido en dos, sin tener en cuenta Groenlandia ni teniendo en cuenta la Antártida, que son dos grandes extensiones de tierra y de hielo, que es lo que también conocemos como los polos, el polo norte y el polo sur. Bueno, acá voy a hablarles, jóvenes, a partir de una teoría que planteó un científico llamado Wegener, que dio sus teorías algo contemporáneo o algo nuevo. Fue por allá en el año 1920. En el momento en el que Werner anunció sus ideas respecto a la derivada continental. Chicos, me disculpan, hubo una pequeña interferencia
y voy a repetirles esa partecita para que ya le demos finalización a la clase del día de hoy. Como les mencioné ahorita, la teoría que concretó la división de la Tierra de las placas tectónicas se dio con un investigador, Werner. Él anunció las ideas respecto a la derivada continental. Se vio enfrentado al problema de explicar qué fuerzas pudieron mover esas grandes masas de tierra, pero con la ayuda de toda esa tecnología que conocemos en la actualidad, por medio de las geológicas, por medio de la tecnología sismológica, se pudo comprobar lo que él había planteado, y lo hizo de la siguiente manera, muy sencilla. Lo hizo por medio de una cáscara de huevo, la dividió y demostró cómo, uniendo toda esa serie de partes, se demostraba cómo se había dado la división de los continentes o de la corteza terrestre, la cual se divide en los diferentes elementos, que es lo que nos compete estudiar en la próxima clase. Chicos, espero que hayan prestado atención a la clase del día de hoy. Recuerden que estudiamos contenidos asociados a geografía. Les van a quedar estas dos preguntas, las cuales las van a responder en su cuaderno de geografía. Y tenemos la primera. Realiza a manera de historieta, es decir, una secuencia de dibujos que expliquen cómo se dio la representación, o cómo se dio más bien la división de la Tierra en eras geológicas. Y la segunda, realiza un escrito donde expreses la forma como crees que apareció y se formó la Tierra. Las contestan en el cuaderno de geografía. Si tienen dudas o preguntas me escriben. Espero que estén muy bien. Un abrazo muy grande. Se despide su docente John Jairo.